Buenas tardes, mi nombre es Agustín Frisera, bienvenidos, bienvenidas a la serie de vivos que estamos haciendo con economía feminista en el marco de la campaña C2. Hoy vamos a conversar y estoy intentando invitarla, pero bueno, ahora lo haré, con Mercedes de Alessandro, ni más ni menos que Mechi, así que voy a intentar invitarla, si la cámara me acompaña. Ahí va. Totalmente invitada, pero que funcione. Funcionó. Sí, para que voy a poner el volumen. Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, bárbaro. Qué bien que te veo. ¿Cómo estás, Meche? ¿Cómo Bien, te trata viernes primaveral por la tarde? bien, acá está entrando una hermosa luz por la ventana. Sí, re. Y no, y estoy en mi casa y no en el Ministerio de Economía, así que también muy bien. Bueno, espectacular. Si me permitís, voy a hacer las formalidades del caso y te voy a presentar. Dale. Eh, Soy Agustín, primero me voy a presentar yo. Soy Agustín Picera, que soy director de Democracia en Red. Y hoy vamos a conversar con Mercedes Alessandro. Mercedes es misionera, es economista, es doctora en economía, ni más ni menos, es escritora además. Si no han leído Economía Feminista, es una buena recomendación para este fin de semana. Lo pueden encontrar en su librería amiga de varios países, ahora nos vamos a contar cuáles. Y ella ocupa la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género desde diciembre de 2019. Vamos a hablar un poquito de la originalidad de una dirección así en el Ministerio de Economía. Pero a mí me interesaba conversar con vos porque vos no tenés una trayectoria habitual para una función. Vos has hecho política desde muchos lugares, no solamente desde el cargo. Así que de eso se trata la próxima media hora, de que hablemos de política con mayúsculas, no del cierre de las listas, no del chusmerío de los pasillos No, del Ministerio de Economía, sino que hablemos del compromiso público con ciertas ideas, de la realidad que tenemos y de cuáles son las posibilidades que tenemos de transformarla. Así que empecemos sin más. A mí me interesa, porque tenés una historia realmente que merece ser contada, que arranquemos por ahí, que nos cuentes de tus inicios, de por qué empezaste a participar en política, que nos transmitas algunos recuerdos de esa época, algo que te haya marcado. bueno, gracias primero por la invitación. La verdad que la propuesta me parece muy linda, lo de convertir, usar los memes, que son una parte tan creativa de nuestra expresión, para también pensar en la política, con Micaela Sánchez Malcon, que es la secretaria de Innovación Pública de nuestro gobierno. Tenemos siempre pendiente, tenemos una colección de memes de políticas públicas, siempre nos la bajamos y nos lo vamos pasando entre nosotras y decimos que algún día, lejos de esta situación, vamos a poder mirarla para atrás con otros ojos y quizás ahí poder compartir una linda galería de memes de política pública, que hay un montón, de lo que salió mal, etcétera. Así que bueno, me parece muy linda la convocatoria que están haciendo desde Democracia en Red. Y sobre todo también la convocatoria a participar a las jóvenes, que bueno, que nos han mostrado en estas últimas elecciones que faltan propuestas para acercarlos y acercarlas a la política. Y bueno, yo cuando ustedes me pasaron algunas ideas para charlar de esto, una de las preguntas era cuándo había empezado yo en la política, y si se me permite ser amplia en términos de lo que significa hacer política. Les quería contar que la primera vez que yo siento que hice política fue en la escuela secundaria. En la escuela secundaria en Posadas, Misiones. Yo iba a un colegio que se llamaba Bachillerato Humanista Moderno en Posadas, que empieza cuando sería sexto grado, es decir, a los 11 años, no a los 13, como en la mayoría de los colegios. Eh,
Yo entro a esa escuela mediante una beca porque mi mejor amiga se había ido ahí, yo quería ir a seguir cursando con ella y la convencí a mi mamá que me mandara ahí. Era un colegio privado de curas jesuitas en Posadas Misiones y yo fui ahí y teníamos latín y griego en esa escuela, desde el primer año hasta séptimo, porque teníamos 7 años y no 5. Y uno de los desafíos era comprarse el diccionario latín, que era carísimo, ¿no? Yo venía de una familia bastante humilde que no llegaba a comprar ese diccionario, entonces lo que se me ocurrió fue organizar una feria de diccionarios de libros usados, en donde los chicos de séptimo año que ya no usaban ese diccionario, no lo necesitaban, nos lo podían vender a los de primer año que íbamos a necesitarlos por un módico precio, aunque estuvieran un poco maltratados, ¿no? Entonces, digamos que mi primera actividad política fue distributiva y fue trabajar un poquito en eso. Como salió también eso y eso me llevó a conocer a mucha gente de la escuela, yo recién entraba, todavía no sabía ni siquiera cómo organizar mi cabeza para pensar en latín. Eh, lo que pasó después de eso es que armamos un centro de estudiantes por primera vez en ese colegio, armamos el primer centro de estudiantes y yo fui presidenta con 11 años del centro de estudiantes durante unos 4 o 5 años, una dictadora desde pequeña también. Eh, Así que creé el centro de estudiantes de mi escuela y no solamente hacíamos eso, sino que le contaba el otro día a mi marido, porque hablábamos de esto, que además de la feria de libros hice una vez también una feria de mascotas, convocando a que cada chico, chica, llevara su mascota preferida. Teníamos la categoría de perros y la categoría de otras mascotas, en donde el profesor de biología llevó a un axolote y a un lagarto que fueron los ganadores de la categoría otras mascotas, y mi perro, por supuesto, ganó el de perros, porque era hermoso. Pero era tipo, cobrabas la entrada y con la entrada podías votar y bueno, se trataba de llevar hinchada, así que llevamos mucha hinchada y tuvimos esa feria de mascotas. Y con la plata, juntamos plata también para conseguir pagarle el viaje de egresados a algunos de los chicos, cosas por el estilo. Así que esos fueron los primeros pasos en la política. No es la política pensada como en Buenos Aires en general siempre te hablan, ¿no?, del centro estudiantil, colegio, sí, mucho Colegio Nacional Buenos Aires, Pellegrini, esos colegios, ¿no? Bueno, en la elite porteña. Esto eran más cosas de la vida cotidiana, no teníamos plata para el diccionario de latín. Bueno, ¿qué hacemos, no? Bueno, pero fíjate cómo esa pequeña acción transformó tu entorno. Y además no solamente eso, y esto es algo que te ha acompañado en muchas cosas, ¿no? Que lo institucionalizaste, que dijiste además un centro de estudiantes. Sí, sí, Y sí. además aspiraste a la presidencia y la ganaste, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí, y aparte Pasaron, eran épocas sin internet. Me gustaría que hay seguramente gente joven que nos ve y algunos seguramente no son tan jóvenes, pero eran épocas sin internet. Es decir, cuando yo tenía 11 años, estamos hablando de los 90, cerca. Bueno, otra cosa que tiene que ver con el acceso a la economía más que a la política. En esa escuela hacíamos concursos de poesías y las repartíamos en primavera, ¿no? En la primavera había un concurso de poesía y salíamos todos los niños y las niñas con las poesías ganadoras del concurso y flores. Y yo participé en el 89, en la primavera del 89, en el concurso de poesías, con una poesía a la inflación. Tenía 11 años y había escrito una poesía a la inflación en pleno plan primavera alfonsinista de ese momento, que obviamente no ganó y no pude distribuir mi poesía inflacionaria en ningún lado, pero bueno, también me queda ese recuerdo, me queda marcadísimo, porque digo, qué loca estaba que escribí una poesía de la inflación a los 11. ¿existe eso? ¿Ese testimonio se puede acceder? Mira, yo me acuerdo en memoria algunas cosas que no las voy a recitar ahora, pero de hecho, Sandro Berkovich, un gran amigo, una vez se lo mandé y nos matábamos de risa de las cosas que decía, porque hablaba de las colas en los supermercados, del aumento del precio de la nafta, o sea, cosas ridículas pero bueno, que son así en nuestra vida. Bueno, No y sé, que te marcaron, ¿no? Y que pasaron 30 años y siguió ese interés por transformar tu entorno y esa pulsión por institucionalizar cosas, ¿no? Hablemos de estos años y de tus logros
pero también de los obstáculos que fuiste encontrando. Podríamos enmarcarlo en tus aprendizajes a la hora de hacer política con mayúsculas. Sí, en términos de los aprendizajes, una sí, creo que esto que remarcás de lo de institucionalizar es importante porque es lo que hace que pueda trascender a la experiencia personal, ¿no? Que no dependa de una persona que algo se sostenga. Eso es algo que también aprendí mucho, bueno, cuando en mi participación en economía feminita, en su momento, bueno, que obviamente lleva un montón de fuerza y de pilas y de construcción individual, y las individualidades importan porque son parte de la construcción, pero un proyecto es sólido y puede seguir funcionando cuando no depende de una personalidad, de una individualidad. Y yo creo que economía feminista, yo me fui de ahí cuando empecé a trabajar en el Ministerio de Economía, y bueno, que hayas seguido y crecido como ha crecido y que se haya consolidado como un espacio tiene que ver con eso, ¿no? Con construir cosas que trascienden la experiencia personal. Y eso me parece que es re importante. Lo mismo estamos haciendo en la Dirección de Economía e Igualdad de Género, armando un espacio que tiene que funcionar más allá de las personas que hoy lo integramos, que tiene que ser un legado, porque es un espacio que tiene que servir al Estado Nacional, tiene que coordinar con las agendas provinciales y municipales, tiene que tener lineamientos, tiene que servir como insumo al diseño de política pública, y si bien no da lo mismo que la creación esté en manos de alguien como yo, digamos, que tiene una referencia en la economía feminista, no da lo mismo porque obviamente le da más visibilidad al espacio, le da más posibilidades, ¿no? Pero bueno, también tiene que trascenderme a mí como persona, a Martín Guzmán como ministro también aliado para esa construcción, y bueno, en eso estamos también, en darle fortaleza, líneas institucionales, consolidar convenios, contratos, trabajos con otras organizaciones, como para que eso crezca. Eso es un aprendizaje muy importante y que a mí en lo personal me cuesta porque yo soy un poco anárquica con algunas cosas, me cuesta seguir un poco las burocracias, me cuesta seguir los moldes, pero bueno, también en un equipo, ¿no? Que ese es otro aprendizaje, en el trabajo en equipo podemos repartir las tareas y podemos hacer que cada uno, cada una tenga responsabilidades en las cosas y también hay gente que es muy buena haciendo, no sé, planillas de Excel para llevar los gastos o propuestas formales. Podemos hacer también gente que se ocupe de la parte más institucional, gente que se ocupe de la parte legal, otras que se ocupen de estudiar o de diseñar un plan de investigación. Digo, creo que hay distintas características que conforman los equipos que también son interesantes de dejar que se muevan, ¿no? Que puedan cada uno potenciarse y explotar en lo que saben hacer. Esas son dos que me parece que son interesantes. Re interesante. Me interesa además el contrapunto entre la importancia del liderazgo personal, pero a la vez la vocación por institucionalizar para que ese esfuerzo personal justamente trascienda y se corporice en algo que va más allá de uno mismo, ¿no? ¿Qué significa para un Ministerio de Economía tener una dirección de Economía, Igualdad y Género? Un dolor de cabeza constante para todos y todas los que nos rodean. No, no, bueno, hablando en serio un poco y un poco, ¿no? Por un lado somos bastante insistentes, pero la verdad es que cuando nosotras armamos la dirección, no nos imaginábamos siquiera el lugar de la importancia para el momento que nos tocó. Yo estaba viviendo en Estados Unidos hacía mucho tiempo, hacía más de 7 años. Desde ahí a distancia había escrito el libro de Economía Feminista, había fundado la ONG Economía Feminista, trabajaba haciendo consultoría, daba un montón de cosas más relacionadas también con el activismo político. Bueno, con Democracia en Red construimos un proyecto muy lindo de construcción política en redes sociales, que fue Causas Comunes. Y bueno, haciendo todo eso y cuando me convocan a abrir un espacio institucional en el Ministerio de Economía para hablar de economía feminista, era como que no podía decir que no, era lo que había estado insistiendo durante años y me decían, vení a hacerlo, ¿no? Entonces es como, no me quedaba otra que ir a hacerlo y me mudé y vine con mucha felicidad a hacer eso. Pero eso fue, me mudé a vivir de nuevo a la Argentina después de 7 años viviendo en Estados Unidos en enero del 2020.
Me vine con 2 valijitas porque dije, bueno, total, en marzo vuelvo y me traigo más cosas de mi casa. Y en marzo vino la pandemia y bueno, tardé 1 año y medio en poder volver a lo que quedó de mi casa en Estados Unidos porque bueno, tuve que cerrarla a distancia. Y cuando hicimos todo eso, yo me acuerdo, hicimos el lanzamiento de la dirección el 9 de marzo. Ese día me acuerdo que estábamos en la oficina del ministro antes de salir, porque él hizo el lanzamiento con nosotras, junto a Cecilia Todesca también, que ex vicejefa de gabinete. Y estábamos en la oficina del ministro y ese día estaba cayendo la bolsa Wall Street y estaba mostrando impacto grande de los cierres que estaban empezando a suceder con la pandemia. Y estábamos entre, ¿qué hacemos? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿No nos podemos despegar de este monitor? Está pasando algo inédito y muy fuerte y muy loco. Bueno, salimos, lanzamos la dirección con un informe de brechas de género, hablamos de lo que queríamos hacer, nos propusimos tener un presupuesto con perspectiva de género ese año, fortalecer los indicadores, y 10 días después vino la pandemia. Y en esos días nosotras tuvimos el desafío más grande que me tocó en mi vida, que fue trabajar en el ingreso familiar de emergencia, que es la política más grande que tiene la historia de la Argentina en asistencias y transferencias monetarias a sectores vulnerables. Es la primera vez que la Argentina llega a un montón de gente de la que ni siquiera tenía información o datos, que hoy tenemos registrada esa base de datos de las 9 millones de personas que accedieron al IFE. Y bueno, eso fue de algún modo darnos cuenta que era importante tener una dirección de género ahí, porque nos llamamos igualdad y género además, y que nosotras estuviéramos ahí poniendo el ojo en lo que le iba a pasar a las mujeres, lo que le iba a pasar a las jóvenes, lo que iba a pasar con las personas que aparecen como inactivas para las estadísticas públicas, que son las amas de casa muchas veces, que son los trabajadores y las trabajadoras informales de los comedores populares, de los vendedores y vendedoras ambulantes, etcétera. Bueno, para nosotras fue re importante formar parte de esa mesa de trabajo y poder ponerles nuestra impronta al IFE. Yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, el 23 de marzo anunciamos esa medida, el 28 de marzo estaba puesta la página web para empezar a cargar los datos y bueno, se estuvo pagando semanas después, pero fueron días, nada, recién empezábamos y ya estábamos con un desafío gigantesco. Pero bueno, eso es algo que digo que pudimos aportar por primera vez la perspectiva de género en la política pública y fue la más grande de todas. Después vinieron otras muchas instancias y creo que todos y todas tomaron nota de que no era el feminismo una cuestión de maquillaje o alguien que iba a ir ahí a hablar bueno, de la violencia de género y de cosas por el estilo que se ocupa el Ministerio de las Mujeres, sino que nosotros estábamos hablando de redistribución del ingreso. Es decir, estábamos diciendo el feminismo es redistribución del ingreso en estos términos, ¿no? El feminismo es políticas para que las mujeres tengan mejor acceso al mercado laboral, que haya una mejor redistribución de las tareas de cuidados, digo, como un montón de cosas que en eso digo es un dolor de cabeza para nuestros compañeros a veces, porque estamos muy insistentemente y no es que le estamos diciendo, ay, no hablaste con la E, no dijiste todos y todas, sino que le estamos diciendo, bueno, y acá dónde están los indicadores que nos muestran cuántas mujeres van a recibir la plata, ¿no? Y a ver, dame el presupuesto. En el presupuesto acá, ¿cuántas partidas tenemos para esto? Si nosotros dijimos que este era un problema, ¿dónde está la plata para resolver ese problema? ¿No? Como, digo, eso es lo que estamos trabajando un poco, como el feminismo sin plata es eslogan, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos incidiendo un poco en que necesitamos plata para cerrar brecha de desigualdad, y eso es una disputa distributiva, básicamente. Es sumar a una condición más todas las pujas distributivas que tiene nuestro país. Esta semana sacamos el programa Registradas, que es un programa conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Mujeres, Economía, la FIP, el Banco Nación, y es generar un subsidio para la contratación de la población más vulnerable de nuestro país, que son las trabajadoras de casa particulares. Son las mujeres más pobres, son las que tienen los empleos más informales y los salarios más bajos de toda la economía. Y nos costó muchísimo, ¿eh? Ese proyecto lo venimos trabajando. Yo me acordaba la otra vez por una charla que tuve con una persona de la Organización Internacional del Trabajo en marzo de este año.
sí. O sea, digo, y ya veníamos trabajando antes. Y eso costó muchos, muchos debates internos que tienen que ver con sacarse prejuicios de encima, ¿no? Para avanzar. Pero bueno, lo vamos logrando. No a la velocidad que a mí me gustaría, no a la velocidad que creo que necesitamos también en esta situación. Registradas, por ejemplo, para mí es una política que llega tarde, y no tarde a la pandemia, tarde a este grupo de mujeres que, como digo, son el eslabón más frágil del mercado laboral para las mujeres. Pero bueno, estamos ahí empujándolo. Así que es importante tener un espacio institucional en economía. ¿Existen algún otro, no es el tema de la charla, ¿no? Pero para indagar un poquito, ¿existe algo parecido en otro Ministerio de Economía de la región? No, nosotras estuvimos haciendo una búsqueda un poco sobre esto y lo que encontramos es que hay de alguna manera algunas experiencias, pero que tienen que ver más con espacios de trabajo, eh, la política económica. Sí estamos trabajando, por ejemplo, con mujeres en llevar la experiencia que tenemos nosotras a otros países y la verdad que hemos tenido mucha demanda de otros ministerios de finanzas para hablar con nosotras, para crecer. Y lo que sí tenemos son hermanitas, como les decimos, en ministerios a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires se creó una unidad de género en el Ministerio de Hacienda. El ministro de Hacienda es Pablo López, compañero mío de la Facu en su momento, hace mucho tiempo, y está a cargo de Laura Lombardía, que trabajaba en el Ministerio de Economía, quería trabajar con nosotras, no pudimos integrarla y se terminó yendo con Pablo y armó la unidad de género ahí. Así que es como viste con eso, si no podés armar tu propio espacio de género, y Laura lo hizo, y la verdad que está trabajando excelente. Y después también en Chaco, el ministro de Economía de Chaco, Santiago Pérez Pons, trabajó con nosotras en el Ministerio de Economía, estaba en la Secretaría de Hacienda, con él escribimos todo el presupuesto en perspectiva de género del año pasado. Él fue el máximo aliado que tuvimos en la Secretaría de Hacienda para hacer esto, y luego se fue el ministro a Chaco y me dijo, Mechi, yo voy a armar una dirección de género ahí, y bueno, cuando lo hizo me invitó, fuimos ahí, estuvimos con Yara Tejeda, que es la directora de género, de Economía, Igualdad y Género de Chaco. Así que tenemos esas dos hermanitas con las que trabajamos un montón y que estamos muy orgullosas de que crezcan, ¿no? Otra vez institucionalizada. Pareces un Eh, psicólogo. bueno, no me agarres por ahí porque, ¿sabes qué? Eh, de lo que se trata este espacio es de rescatar la voz de la juventud, digamos, personas entre 14 y 20 años, que quieren transformar, como dijiste vos en su momento, en tus inicios, el entorno que les rodea. Bueno, sos una especialista en juventud, pero me interesa conocer tus impresiones respecto de cuáles son las posibilidades que tienen de hacer sentir su voz, cuáles son los espacios, un poco cómo ves la inserción de la juventud en política como yo. Mira, yo tipo, no sé, voy a hablar de algo medio personal, pero lo más cercano que tengo es mi sobrino, que tiene 17 años y que vive que siempre estuvo politizado, por decirlo, incluso raro porque en su familia ni su papá ni su mamá están muy politizados, pero a él siempre le gustó, me acuerdo en su momento era fan de Massa, no sé por qué, pero no me preguntes por qué, pero era fan de Massa. Eh, te pasó también por el Partido Obrero, por un montón de cosas. Obviamente un gran militante del aborto legal, ahora se hizo vegetariano por cuestiones también asociadas al ambientalismo. Y con él y con mi hijadita Candelaria, que es otra gran militante del cuidado de los animales, del ambiente, etcétera, es como que ahí es donde yo tengo mi mayor vínculo, digamos, con la juventud, porque lo cierto es que el Ministerio de Economía no tiene territorio, es decir, si no es porque yo tengo ganas y salgo y me organizo cosas, el Ministerio te lleva a una oficina todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que los estamos dejando un poco de lado a los y las jóvenes, que tienen inquietudes que son realmente importantes, que el gobierno no las está encauzando, dándoles espacio, prestándole el oído siquiera, sobre todo con las cuestiones climáticas, ¿no? Creo que el feminismo sí ha sido un canal de expresión para las chicas
sobre todo para las chicas, pero también para muchos varones y muchas personas trans. Nosotras este año trabajamos mucho con la agenda de justicia menstrual, y ahí también nos encontramos con muchas pibas que esto es algo que las atraviesa, ¿no? Y que lo viven de otra manera. Las pibas ya están más incorporadas a la copita y los productos sostenibles que yo en mi vida y que muchas otras de mi edad, ¿no? Pero yo creo que la agenda ambiental todavía es una agenda que muchos y muchas jóvenes están tomándola y que no le damos espacio. Y después también veo que se han subido muchos al carro de los libertarios, ¿no? Y que aparece también esa faceta un poco, pero yo ahí tiendo a ser un poco, a pensar que es más por un espíritu de rebeldía que por una cuestión ideológica. Eso es un prejuicio mío también, ¿no? Puede ser que haya obviamente cuestiones ideológicas, pero bueno, yo quiero pensar que no es tanto por ahí, sino más bien por una actitud rebelde antisistema, aunque sabemos que mi ley no es antisistema, al contrario, es la profundización de un sistema, pero al margen de eso creo que sí tiene que ver con la vacancia que está dejando la política en el ambiente de la juventud, que hay mucho trabajo por hacer que no se ha hecho, sobre todo en el último año. La pandemia la verdad que ha sido muy fuerte para los chicos y las chicas, el encierro, el perder sus vínculos. Yo pensaba esto que digo, ¿no? Mi sobrino, su último año de secundaria, sus 2 últimos años de secundaria los pasó lejos de sus compañeros. Él es músico, ahora está volviendo a ensayar, tocó el otro día por primera vez en público, la tía babosa toda emocionada, ¿no? Pero, pero digo, después de un año y medio muy difícil, de que yo pensaba todo lo que hice en mi último año de secundaria, ni les quiero contar, ¿no? Digo, todo lo bien que la pasé, y todo eso creo que se han perdido un poco y que tiene que ver también bueno, hay que ver cómo hacemos que todo esto que pasaron los pibes y las pibas, perdieron su viaje de egresados, perdieron las fiestas de cumpleaños de 15 que se siguen haciendo en algunas provincias todavía, las primeros bailes, las primeras novio, digo, las primeras, el chico, la chica que te gusta, no sé, como todas esas cosas un poco se han perdido, y nada, creo que tenemos que recuperarlo y trabajar mucho para que puedan estar felices de nuevo. Pero en términos políticos creo que hay una desconexión muy grande de la política con la juventud, y eso creo que se está notando mucho en las elecciones, pero fuera de las elecciones también. Yo creo que hay un desafío muy grande de revincular a los jóvenes con la política en todas sus expresiones. Nosotros, vos conocés nuestras aficiones, ¿no? Y nos interesa cómo Internet puede ayudar justamente a la política con mayúscula, a las transformaciones. Y mucha de esa juventud vuelca su participación, aunque sea a opinar simplemente, en las redes sociales, ¿no? ¿Cómo ves las redes sociales como espacio de participación? Porque lo que dicen, hicimos una encuesta bastante grande, más del 95% de las personas encuestadas, insisto, personas entre 14 y 20 años, dicen que es un buen espacio para participar, pero a la hora de efectivamente hacerlo, menos de un 50% se anima. Y esto tiene que ver también con las amenazas que tiene la participación. Nosotros sospechamos que para no exponerse al troleo, o para no exponerse simplemente, o para sostener la imagen de sí misma o mismo que ha construido en las redes sociales, estamos ahí haciendo hipótesis. Y me interesa saber cómo ves las redes sociales con lo bueno y con lo malo como un espacio de participación. A mí la verdad que me gustan mucho las redes sociales. Bueno, ahí que se conectó Coqui es de Misiones también, y, me hace acordar a mí rápidamente a jugar en los videojuegos, ¿no? Nosotros tipo teníamos, yo era a Le Parc, que era un lugar de videojuegos, y me la pasaba jugando toda la tarde a los videojuegos. En mi fiesta de 15 no la hice porque pedí una computadora, o sea, quería una computadora. Mira que Coqui está escuchando y contestó. Jugábamos al Wonder Boy, jugábamos al Tetris, todo, nos mirábamos y nos comentábamos los partiditos. Eh, pero yo quería una compu, ¿no? Y desde que desde los 15 años que tuve mi primera compu, nunca me separé de mi computadora. Después, obviamente,
también teníamos, empezamos a tener internet, yo me acuerdo los últimos años de mi vida en Posadas, cruzarme al locutorio enfrente y hacerme una cuenta de Altavista, no sé qué, para tener una cuenta de mail. Y cuando me mudé a Buenos Aires me vine con mi computadora, me la instalé acá, tenía ruidito para conectarse y usábamos el ICQ y, digo, y usé todo, tuve MySpace, tuve Fotolog, tuve YouTube, tuve todo lo que haya en Internet. Es decir, para mí, Internet y todas las redes sociales y todos los espacios han sido espacios de donde habité a través de todos los canales, de la música, de la foto, de las ideas políticas y mi expresión, digamos, tuvo siempre asociada a una computadora. Entonces, en esto hay una visión muy, obviamente, sesgada. Creo que son canales muy importantes en donde habitamos y pasamos mucho tiempo, cada vez más, pero sí son espacios que se han vuelto difíciles también, ¿no? Eh, no sé, yo conozco muchas compañeras, muchas mujeres que nos animan a hablar, mujeres grandes, estoy diciendo, ni siquiera jóvenes, porque por esto que decís, por el troleo, por los ataques, por el bullying. Bueno, tenemos a Ofelia Fernández, que dejó su cuenta de Twitter, es la legisladora más joven de América Latina, una campeona, una grande, que bancamos con todo, y a mí no me gusta no leer la Ofelia en el Twitter. A mí no me gusta no tener su voz comentando algo. Está en Instagram, ¿no? Que un poco menos agresivo por momentos. El Twitter suele ser más difícil. A mí yo desde hace mucho tiempo, desde que fundé Economía Feminista y empecé a hablar de temas de género en redes sociales, hasta ahora no ha pasado un día en que no me insulten en redes sociales. O sea, todos los días me insultan en redes sociales. Todos los días. Hay días que son... ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo la llevas? Y no, una tiende a despersonalizar y sacarlo y anularlo. Yo también aprendí cuando veo que son ataques de troll, me pongo el candado un rato, cosa que no me vean, ¿no? Y empiezo a bloquear a mansalva. He tenido, no sé, 1500 cuentas bloqueadas, para que te dé una idea, y, tipo, y que es un laburo también bloquear tanta Sí, gente, ¿no? sí, 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 Está con el sí, obvio. tiqui, 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 tiqui. Es un laburo y un desgaste tremendo. Sí, pero eso sucede, hemos hablado mil veces con muchas, con mujeres gobernando, con distintos equipos, pero es muy difícil de controlar esos ataques en redes sociales. Yo creo que sí empezamos a desarrollar este tipo de estrategias, ¿no? Cómo esconderte ante el ataque troll, para no dejar también de hablar, porque lo cierto es que hoy las redes sociales son un espacio en donde habitamos y hablamos que tienen tanto más injerencia sobre los medios que algunos medios. Es decir, hay muchas noticias que surgen en las redes sociales y luego aparecen en los diarios, ¿no? Hay mucha gente, yo me informo por Twitter, o sea, yo sigo a gente que me interesa, tengo listas de gente que leo y me informo por Twitter. Hay veces que no hablo el diario en todo el día porque ya leí las notas que me interesaban, porque las vi linkeadas ahí, ¿no? Entonces, a mí me parece que son importantes conservar esos espacios, pero son difíciles y la verdad que no hemos encontrado soluciones todavía. Eh, Hay algunas estrategias para amortiguar esos impactos, para darnos un poco más de sostén entre nosotras, bueno, porque no queremos que se acallen las voces, básicamente. O sea, no podemos dejar masivamente las redes sociales ante el bullying o los ataques, porque es un espacio que tenemos que poder habitar. No puede ser que no podamos contar lo que hacemos, nuestras ideas, expresarnos, compartir algo bueno o malo que nos sucedió en la vida personal o lo político, depende cómo cada uno lo usa. Pero bueno, es difícil realmente y ahí yo la verdad que no sé qué decirles porque a mí me pasa y lo único que hago es tratar de no enroscarme con eso y pasar de largo, hay veces con más éxito que otras. Que sí, es que cada tanto gotea, porque además te agarran todos los días, algún día malo, viste, es difícil. La campaña que estamos lanzando y que terminó hoy a la mañana, Se Vos convertí un meme en ley, tiene que ver con acercar a la juventud a las instituciones. Si te encontraras con una persona de 15, 16 años que está con una vocación parecida, transformadora a la que tenías vos cuando tenías esa edad, ¿qué le aconsejarías?
Le diría que le dé para adelante, que no sé, y acá voy a contar algo que por ahí no es políticamente correcto, ¿no? Pero yo les decía al principio que yo fui la presidenta del centro de estudiantes que fundé, ¿no? A los 11 años y que me duró un buen rato. Y me acuerdo que en algún momento tuve bastantes problemas con la que era la rectora de mi colegio, que además era la mamá de una compañera de curso mía. Y una de las cosas que me pasó es que yo era la mejor alumna, de no sé qué, ¿entendés? Pero era medio, me portaba mal, digamos, me portaba mal. Era la mejor alumna, me sacaba las mejores notas, me portaba mal. Entonces me hicieron como una movida en un momento de que siempre nos rateábamos la última hora y el día que yo me rateé justo fueron a tomar lista y entonces me amonestaron. Yo me quedé sin la bandera, ¿no? Perdí ser abanderada. Y me dolió muchísimo, a mí fue 2 años antes del último año, es decir, yo ya era un acto que justo no estaban los de quinto y cuarto, porque no sé, se habrían ido de viaje egresado ni idea, entonces nos tocaba a nosotras llevar la bandera, la llevé, después de eso me amonestaron, nunca más iba a poder acceder a ser abanderada de la escuela, y eso a mí me pegó mal, ¿no? Eh, pero yo esperé mi momento y me vengué de esa persona, de la rectora del colegio. No voy a contar lo que hice porque ya es demasiado lo que hice, pero me vengué. Y esto lo digo, por eso digo, no es políticamente correcto lo que digo, pero sí que es injusta también la vida, la política tiene muchos momentos de injusticia. Yo podría haberme no vengado, podría no contarlo esto como algo bueno o malo, pero lo quiero decir porque creo que la política está llena de estos momentos en donde te hacen zancadillas, donde te caes, donde alguien que vos confiabas se te da vuelta, donde no reconocen tu trabajo, tu esfuerzo, tus capacidades, etcétera, donde se juegan muchas cosas que a veces no son las que vos pensás que se están jugando, ¿no? En donde hay veces que hay personas que acceden porque son amigas de, o porque tienen dinero, porque tienen poder, o porque tienen... Digo, no es un mundo justo el mundo de la política, eso es lo que quiero decir, ¿no? No es un mundo justo. Y que en ese sentido no hay que bajar los brazos, ¿sí? No hay que bajar los brazos, hay que trabajar por construir un mundo más justo. Hay que trabajar por torcer esas normas. Hay que trabajar por abrir espacios en los que podamos hacer lo que queremos y ser como somos. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como trabajar por transformar eso. La política tiene que ser un lugar que nos deje ser, que nos deje ser creativos y creativas, que nos deje transformar la sociedad, que nos haga hacer el mundo que queremos y no adaptarnos todo el tiempo a lo que hay, a los ritmos, a las prisas, a las visiones de otros. Y eso creo que es un espíritu que en la juventud está muy presente, que cuando éramos más jóvenes quizás teníamos más fuerza y más ganas de hacerlo. Yo en ese sentido me siento joven, ¿no? En ese sentido conservo esto y la verdad que todo el tiempo lo llevo a la práctica. Me peleo con mucha gente, le causo muchos dolores de cabeza a mucha gente y me siento muy impune a veces en hacer las cosas que hago, pero las hago porque realmente creo que hay que transformar, no por un capricho o por hacerme la loca, sino porque hay cosas que son injustas y que no tienen que ser así. Y ahí creo que eso es, digo, la constancia, ¿no? La constancia, el saber cuál es tu norte y darle para adelante, yo creo que eso es lo más importante. Y palos te vas a pegar un montón, te va a fallar lo que querías y lo que pensabas, la política en ese sentido es muy dolorosa, ¿no? Pero cuando lográs algo que querías, es espectacular. Nosotras cuando vimos que el IFE llegaba y se pagaba, llorábamos de la emoción. Cuando pudimos hacer el foro Justicia Menstrual, ir todas vestidas de rojo a la Casa Rosada y sacarnos una foto en el Salón Blanco de la Casa Rosada presidencial, que se infartaron varios ahí, porque varios dijeron, ¿cómo todas de rojo en el Salón Blanco de la Casa Rosada? Y nosotras, sí, sí. Digo, cuando podemos hacer esas cosas que no sé, la justicia menstrual hizo que un montón de mujeres hoy estén teniendo dinero porque están fabricando toallitas de tela y además están pudiendo gestionar su menstruación de una manera digna y no usando un trapo.
O sea, que lleguen copas y que lleguen productos de gestión menstrual a pibas que durante la pandemia no tuvieron un mango y que están endeudadas para poder llenar la ladera y darles una mano con gestionar su menstruación, que es lo básico que tiene que hacer una mujer. ¿De qué empoderamiento vamos a hablar de las mujeres si ni siquiera tienen para los tampones, las toallitas, la copa? Entonces digo, cuando lográs alguno de esos objetivos y transformás todo lo que te pasó en el medio, los porrazos, las heridas, los raspones que te diste, valen la pena. Pero otra vez, no es que te tenés que bancar todas. Al contrario, es no te banques todas, no te las fumes. Tipo, trabajamos y bueno, por eso decía que yo esperé un par de años, pero tuve mi venganza. Ya vuelve la mina, viste, mafiosa. Pero bueno, digo, pasan cosas feas, hay que trabajar para tener claro a dónde queremos ir y bueno, ahí laburando fuerte, buscando a las alianzas. Algo que yo aprendí mucho también en este periodo en el gobierno es el valor que tiene construir lazos personales, afectivos en la política. Es muy lindo saber que tenés una compañera, un compañero que te va a bancar, que te va a llamar. Yo me acuerdo, la primera vez que iba a tener una reunión, yo acababa, les decía, me mudé en enero, empecé a trabajar, me ponen de punto focal en una mesa ambiente que había. A mí me encanta género y ambiente, ¿qué más me puede decir? Feliz de la vida, estaba re contenta. Además era la primera vez que era una reunión institucional, estrenando mi cargo, digamos, en la Casa Rosada. Chocha estaba. Íbamos a hacer 3 puntos focales, 2 compañeros míos varones y yo. Mandan una invitación que dice por favor asistir y cuidar la paridad de género, o sea, yo iba a entrar seguro. Estaba saliendo para ahí, llamo a los compañeros para decirle, che, cruzamos juntos, porque el Ministerio de Economía está enfrente de la Casa Rosada, y uno me contesta, no, Mechi, no te preocupes, no hace falta que vengas, esto es solo para la rosca y la foto. Así me contestaron, esto es solo para la rosca y la foto, no hace falta que vengas. Bueno, imagínense ahí yo llamando, diciendo, yo no voy a hacer punto focal, sino voy a la rosca y la foto para estar de adorno en una resolución, me bajan de acá. Además, esto decía paridad de género, están yendo 2 varones, en el medio llamo a 3 de mis amigas que están en esa mesa diciéndoles, che, me bajaron de la reunión, me dijeron que es para la rosca y la foto, que cuando haya que trabajar me llaman, todo eso, y entonces cuando entran ellos, todas mis compañeras, Ceci Nicolini entre ellas, por ejemplo, ¿y Mechi dónde está? ¿Y Mechi dónde está? ¿Y Mechi dónde está? Bueno, a los 20 minutos yo estaba en la reunión, todos me estaban llamando, ¿no? Pero digo, ese tipo de cosas pasan, ¿no? El machirulismo, los egoísmos, la rosca en la foto, los varones que no abren espacios, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que ponerse ahí firme con las convicciones y pelear por los espacios que queremos, porque nadie te va a regalar nada, amiga joven que estás escuchando ahí. Y las no tan jóvenes también. No se me ocurre una mejor manera de cerrarlo. Perseverante, rebelde, exploradora, pionera, transformadora, Mercedes Alessandro, aguante. Mil gracias. No, gracias a ustedes y éxitos con estos memes, los quiero ver, para ver si los sumamos a nuestra conexión. No te preocupes que te los haremos llegar. Besos, Mechi, mil gracias. A todos y todos los que se conectaron. Besitos grandes. Hasta luego. Chao, chao. Chao.